Esto probablemente será el video más espontáneo y meta que haré en la vida, pero acabo de ver Wicked por primera vez y había grabado un video justo por la mañana hablando del estado actual de la cinematografía. Ahí mencionaba la desaturación del color en Wicked y por qué se veía así, pero ¡oh, sorpresa! Hablé demasiado pronto porque al ver la película me di cuenta de que todo este tiempo viví en una mentira. Básicamente, nunca escuché hablar del musical y por eso no tenía interés por ver la película. Además, los avances y clips que veía por redes sociales tampoco me motivaban a verla. Todo lo que me aparecía eran imágenes o videos que visualmente no me llamaban la atención. Al contrario, se veía genérico. Y sumado a esto, hay miles de críticas que dicen que la película se ve gris, plana, desaturada, genérica, bla bla bla. Bueno, por todo lo que había visto y escuchado de otra gente, realmente me había convencido de que Wicked sería otra película de gran presupuesto y repleta de efectos visuales, pero con una fotografía igual de plana y aburrida que un live action de Disney. Pues al parecer estaba muy equivocado porque lo que vi no fue terrible. De hecho, me sorprendió para bien. Esta no es una reseña de la película, aunque debo admitir que me esperaba algo diferente y ese fue mi error. Pero de lo que quiero hablar es precisamente de la falsa propaganda que me comí por meses y no me di cuenta. La película no es perfecta y tampoco quiere serlo, pero comparado a lo que había visto en los medios todo este tiempo, veo Wicked con otros ojos, o al menos la fotografía y el color que han sido objeto de críticas. ¿Es toda una campaña en contra de la película? No, de verdad que no. Yo tuve la culpa por juzgarla solo por lo que vi en internet. Pero no creo que el internet se hiciera eco de una mala crítica. En realidad, todos fuimos víctimas de un enorme problema y es que ya no sabemos cómo ver películas. Suena pretencioso, pero no es broma. Es casi imposible ver una película tal y como el equipo detrás tenía pensado que fuera vista. Pero no es culpa tuya o mía, es culpa de la inmensa variedad de dispositivos y plataformas capaces de reproducir medios audiovisuales. Cada monitor, televisor y servicio de streaming tienen demasiados puntos a cumplir para la visualización de imágenes. Hay que tener en cuenta la resolución, el formato y configuración correcta para disfrutar de una película como debe ser. Si no tienes un monitor HDR, tienes que encontrar la opción que sea compatible con tu monitor. O si no tienes una pantalla QLED, olvídate de la gama amplia de colores, así que confórmate con una OLED. Pero el problema es que muchas personas no saben lo que significa el término HDR o desconocen todas estas características y terminan viendo una película con un formato diferente al que debería haber sido vista. Y cuando las películas empiezan a estar disponibles en línea, la capacidad de la plataforma siempre va a determinar la cantidad de datos que debe almacenar para asegurar un mejor servicio. O sea que la transferencia de datos se ve alterada para que al reproducir una película desde un celular sea igual de rápido que en una computadora o un televisor. Por eso un formato físico como DVD o Blu-ray puede almacenar más información que por banda ancha. Prácticamente las compañías y la tecnología han hecho casi imposible la experiencia de ver una película. Y sé que esto no solo aplica a la visualización casera, también ocurre en las salas de cine. Depende del proyector de tu cine más cercano o de la iluminación en la sala que será la experiencia que te lleves. Y si tan solo fuera eso, bueno, también te estás perdiendo de mucho si no ves una película en una sala Dolby Atmos o IMAX. Pero el común de la gente no puede tener todos estos términos memorizados cada vez que van al cine. Únicamente un nerd como yo se fija en estas cosas, pero entonces sucede lo que sucede, y las opiniones se empiezan a formar a partir de una, luego dos, luego tres personas y así progresivamente. Y lo peor de todo es que lo que se viraliza en redes sociales son fragmentos de una película con un formato que desde el principio no era el correcto. Pero, ¿cómo pueden darse cuenta miles de personas de que lo que están viendo no es 100% fiel al material original si no viene con especificaciones? En mi caso llegué a pensar que desde su estreno la película pudo haber sido reeditada para su lanzamiento casero, pero aparentemente no es el caso. Por mucho que busqué información, no encontré nada para verificar o desmentir mi teoría. Y en base a las opiniones generales, parece que muchas personas han visto Wicked de la peor manera, y no es su culpa. Ojalá pudiera dar una solución al problema, pero esto va más allá de mi capacidad. Lo único que está en mis manos es compartir este mensaje para que más gente sea consciente del error que todos estamos cometiendo inconscientemente. Y si tú no lo habías considerado, o al igual que yo, has creído en la publicidad equivocada, espero que este video te haya dado una perspectiva diferente sobre Wicked o cualquier otra película. Mi nombre es Scott
y nos vemos en el próximo video que ya había hecho antes de este, donde hablo sobre la cinematografía tan aburrida que abunda en Hollywood.